Hoy quiero celebrar con todos vosotros que la semana que viene se cumplen 5 años de la publicación de mi primer libro. Es este libro, 101 ejercicios de danza contemporánea para niños y jóvenes, y lo publicó Ediciones Tutor. Pero lo que vengo a contaros es la historia de por qué escribí este libro o cómo llegué a escribir este libro y la historia de los niños que aparecen en las fotografías de este libro. Veréis, hace años sufrí una lesión bastante importante que me apartó de los escenarios y me llevó directamente a la pedagogía de la danza. Como tenía un buen currículum, me contrataron en bastantes sitios y empecé a impartir clases de danza clásica sobre todo. Pero a pesar de que yo conseguía que las niñas aprendiesen los movimientos y la técnica de la danza clásica, no terminaba de estar satisfecha, porque yo pensaba, a ver, la gran mayoría de estas niñas nunca se van a dedicar profesionalmente a la danza clásica. Y es verdad que el estudio de la danza por sí mismo les aporta muchos beneficios. Pues lo típico, ¿no? Alineación de la espalda, coordinación, flexibilidad. Pero yo quería aportar algo más importante, algo que les sirviese para su vida, hiciesen lo que hiciesen, se dedicasen a lo que se dedicasen, algo que les sirviese como personas. Y así fue como empecé a impartir clases de danza contemporánea. Al principio, la verdad es que me miraban un poco raro cuando lo proponía, porque la danza contemporánea es algo que fuera del ámbito profesional no se conoce mucho y que además no se suele aplicar a edades tan tempranas, ¿no? Se considera que es una danza como muy filosófica. Lo lógico es formarse en danza clásica y cuando ya eres mayor y te vas a profesionalizar, te especializas y ya derivas en la danza contemporánea. Pero a través de los ejercicios que yo me iba inventando y que aplicaba en mis clases, empecé a descubrir que a través de la danza podíamos desarrollar muchísimas competencias o capacidades que a lo mejor no estaban tan directamente relacionadas con el ejercicio profesional de la danza, pero que realmente les iban a servir para siempre, como eran conocerse mucho mejor a sí mismos, relacionarse con los demás, desarrollar la empatía, la escucha del propio cuerpo, pero la escucha también del entorno. También hacíamos muchos ejercicios creativos en pequeños grupos y allí tenían que negociar, tenían que desarrollar todas sus habilidades sociales. Entonces, gracias a mis alumnos, a los niños que aparecen en las fotografías de estos libros, fui aprendiendo que la danza puede servir para muchísimas cosas y que la danza es una herramienta estupenda para desarrollar muchas competencias personales, intrapersonales, interpersonales y sobre todo la creatividad entendida como una mentalidad abierta, una mentalidad que te permite observar hacia adentro, observar hacia afuera y encontrar soluciones alternativas a cualquier problema que te encuentres. Entonces, mi propuesta para todos los que os dedicáis a la docencia es pensar un poco más allá, ¿vale? Los contenidos que estáis impartiendo son muy importantes, yo no digo lo contrario, y es muy importante que los niños desarrollen el pensamiento lógico-matemático, la expresión verbal y todas las competencias, digamos, que están establecidas. Pero también es verdad que si estamos dirigiendo, si estamos impulsando el cambio hacia una educación mucho más holística, tenemos que pensar en las personas. Ayer mismo estaba leyendo un artículo sobre Lourdes Jiménez, que ha sido nominada por los premios Educa como mejor docente para este año que acaba de terminar, el 2019, y ella decía que muchas veces se entiende la escuela como una preparación para la universidad y hay ese error de pensar que si después no vas a la universidad como que has fracasado en tus estudios, ¿no? Pero realmente los niños pasan 13 años escolarizados. Esos 13 años son solo para poder afrontar una carrera universitaria. ¿O podemos aprovechar esos 13 años para ayudarles a crecer como personas y dejarles después preparados para afrontar un mundo y un futuro que no conocemos, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa, ¿cuál es ese valor extra que tú puedes aportar además de los contenidos de tu asignatura? ¿Cómo puedes contribuir a que esos niños
construyan una sociedad en el futuro mejor que la que tenemos ahora. Yo en mi caso lo tengo claro, la creatividad es un elemento clave, por eso ayudo a profesores, a docentes inquietos, a que vuelvan a recuperar el cuerpo y que trabajen de una manera indirecta todas esas competencias que son muy necesarias para sobrevivir luego en la vida, para sobrevivir con uno mismo y con el entorno. Y lo hago, claro, a través del movimiento porque es mi especialidad. Chao.